Muy buenos días, es un gusto saludarles en esta microcápsula de cultura jurídica semanal, ya la número 234 cápsulas, pues cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica, política y social de quienes nos están viendo y escuchando desde este espacio de su servidor. Recuerden que tenemos nuestros 4 canales de cultura jurídica en YouTube, Cultura Jurídica Televisión, en Facebook, Cultura Jurídica Televisión, así se llama el grupo. En Telegram nos buscan como Cultura Jurídica TV y en Instagram también como Cultura Jurídica Televisión. Pues bien, el día de hoy pues continúa el tema. Pues yo no creo que sea polémico. En la historia de nuestro país pues ha habido reformas de gran calado. Desafortunadamente muchas de esas reformas aparentes a nivel constitucional y legal, pues no han dado los beneficios que la ciudadanía quiere. O sea, lo que quiere la ciudadanía es que se trabaje a favor de ella. Todos queremos vivir en tranquilidad, queremos pues vivir bien, tener un buen nivel de ingreso, queremos seguridad, queremos progreso, tranquilidad, etcétera, ¿no? Y ya lo habíamos comentado en otras ocasiones que las decisiones que toman los funcionarios, los gobernantes, sí nos impactan. Eso de que seamos apolíticos es falso. Todas las decisiones que hacen funcionarios y gobernantes finalmente nos impactan. Y cada que hay que reflexionar que el proceso de elección de autoridades, lo que llamamos democracia, el gobierno del pueblo, que antes era una democracia directa, la forma más pura de democracia y la mejor que se tuvo en Grecia y Roma, se cambió de una democracia directa a una democracia representativa, que es la que tenemos actualmente. En mi particular punto de opinión, la democracia es la menos peor forma de gobierno que tenemos. ¿Pudiéramos tener una forma mejor de gobierno? Pues claro que sí, ¿no? Pero bueno, se ha considerado que la democracia y la división de poderes es la forma de gobierno más adecuada para el desarrollo humano, para el desarrollo de las personas, ¿no? El tema es que nosotros cada que elegimos a nuestros gobernantes, estamos eligiendo a los representantes, a nuestros representantes dentro de los 3 poderes del Estado, ¿no? Para eso hay elecciones, cada 6 años elegimos a un presidente, al Poder Ejecutivo, que es el que encabeza la Administración Pública Federal. Algo que no se entiende a nivel teórico es que cuando nosotros votamos cedemos representación. Esto quiere decir que nosotros transmitimos, por no poderlo hacer directamente, transmitimos ese poder hacia la persona que elegimos, ¿no? Y si ya derivado de mucha polémica, porque pues para poder elegir a alguien lo tenemos que hacer a través de del conducto de los partidos políticos, por eso muchos afirman que es una partidocracia, pero bueno, finalmente es un sistema que ha funcionado por mucho tiempo, que en algunos lugares mal y en otros bien, bueno, eso ya es cuestión de cada país, de cada cultura, etcétera, ¿no? Pero cuando un candidato y es elegido por abrumadora mayoría de los que van a votar, por eso es importante ejercer el voto, le cedemos esa representación para que tome decisiones por nosotros, ¿no? Por eso los legisladores, cada que votamos cada 3 años, por ejemplo, a nivel federal, en Congreso Federal, también le estamos cediendo representaciones. Eso quiere decir que se cortó. Si la mayoría elige a esos legisladores y nosotros a través del voto le estamos dando representación, los estamos autorizando para que legislen, inicien leyes, modifiquen leyes, extingan leyes a través de esa representación que le estamos dando, ¿no? Y si un partido político o cierto grupo ideológico gana la mayoría, es porque así lo decidió los millones de votantes que acuden a las urnas. Ahí es el dilema de que el abstencionismo pues muchas veces gana la elección
y hay gente que no va a votar, pero sí exige. Entonces, ahí es el punto de polémica, porque, bueno, yo en lo particular voté y estamos cediendo esa representación al legislativo. Y el legislativo, es importante destacar que puede reformar la constitución a través de una mayoría calificada y puede modificar las leyes federales, ¿no? Eh, y si pues ganó un grupo ideológico, pues nosotros le damos esa representación para que haga esas modificaciones, ¿no? Porque si no, no se estaría cumpliendo con esa finalidad de la democracia y de la representación, de la democracia representativa, que bueno, es la menos peor de la forma de gobiernos. Y una de esas polémicas es que al cederle esa representación a esos legisladores, pues pueden hacer reformas que van a impactar nuestra vida. Muchas reformas. En algunos casos se reforma la ley, pero no obtenemos ningún beneficio, ¿no? O incluso hasta nos puede llegar a perjudicar. Eso es lo que no queremos, ¿no? Pero se supone que el trabajo del legislador va encaminado a que legisle a favor de las personas, ¿no? Y una de ellas es la reforma judicial. En periodos pasados de legislaturas y de poder ejecutivo, hemos visto cómo han reformado muchas veces no en beneficio de las personas. Esto quiere decir que es una traición de que nosotros le hemos cedido representación, gana la mayoría, pero legislan no a favor de esa mayoría, sino a favor de minorías. Y esto siempre lo hemos visto en el devenir histórico, eso no nos sorprende, ¿no? Por ejemplo, las reformas que se hicieron en la administración anterior del presidente Peña Nieto, la mayor parte, el 95%, son un fracaso, ¿no? Incluido el sistema, en la reforma al sistema penal acusatorio, que no dio los resultados ni los ha dado, y algunas otras reformas que pues finalmente no impactaron ni fueron beneficiosas, ¿no? Y el tercer poder, pues el poder judicial. El poder judicial es el único poder que hasta ahorita el ciudadano no elige, sino que se elige por vía indirecta. Generalmente el Poder Ejecutivo Federal es el que propone a los ministros de la Corte y así ha sido por mucho tiempo, ¿no? Entonces es un poder judicial que nosotros en la democracia representativa no elegimos. Eso es que muchas veces la gente no lee, no se entera, no profundiza en estos temas. Elegimos al Poder Ejecutivo, gana por la mayoría. Elegimos al Poder Legislativo, de hecho ya quedó conformada el Congreso a nivel federal, resultado de la votación pasada, la votación federal pasada, que es una de las de mayor participación en la historia, ¿no? Y ese poder judicial es uno de los poderes que no elegimos y es precisamente el meollo de la reforma judicial o parte de esa reforma judicial, de el poder, por lo menos de primera instancia, elegir a esos ministros de la Corte, porque siempre el ministro siempre va a estar ligado con quien lo propone y lo ratifica en su momento el Senado, ¿no? Así ha sido siempre. Entonces siempre va a haber una liga con quien lo propone, ¿no? De ahí que la independencia judicial siempre ha sido puesta en duda, ¿no? Y esto ha sucedido en el pasado, ¿no? Por ejemplo, el Poder Judicial, antes de la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tenía facultades para anular las votaciones si había una violación grave del voto, pero nunca lo hizo. Eso quiere decir que siempre solapó las simulaciones de votaciones que hubo en México desde, pues ahora sí que desde que se crea la Corte, a pesar de que pues había fraude, simulación, las elecciones eran una simulación y la Corte no dijo nada, ¿no? Y eso es poner un ejemplo, ¿no? Esto quiere decir que el Poder Judicial siempre ha sido un poder sometido a los demás poderes, sobre todo al Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Por qué cuestionar el que nuestra representación también sea cedida al Poder Judicial? Por lo menos en cuanto a su, pues ahora sí que a su cúpula, a los 11 ministros que actualmente conforman el Pleno de la Suprema Corte,
pudieran ser electos por la votación. Yo no lo veo descabellado, yo lo veo que es simple y sencillamente hacer realidad esa soberanía del pueblo, ese poder del pueblo, y que sea este quien elija, ¿no? Mucho se ha creado la polémica de que esto pudiera ocasionar, este, pues de que lleguen a lo mejor personas que no sean capaces, que no tengan experiencia, etcétera, ¿no? Pero desafortunadamente lo que hemos visto por años son tres cosas. Uno, no hay expedites en la justicia y siempre se escudan tanto los poderes, el poder judicial local de los estados, que ese es un tema terrible también, siempre se escudan en que tienen mucho trabajo y ese es su argumento para retardar los asuntos por años, ¿no? Por ejemplo, estaba yo viendo un video donde una persona se le aseguró un inmueble y el Ministerio Público lo libera hasta 3 años después. Pero ¿por qué tanto tiempo, no? Y todos los litigantes, no me dejarán mentir, tenemos ese problema. Asuntos de menor impacto, vamos a llamarle, o sencillos, y asuntos complejos tardan mucho en resolverse. Entonces el problema de la justicia tardía es un problema que existe y que ahora me sorprende que en los anuncios de la corte de sus consultas digan que quieren hacer realidad la expeditez judicial cuando nunca la han hecho, ¿no? Cuando por años no ha sucedido así, ¿no? La justicia tardía, ¿no? Incluso vemos como ahora ya los juzgados de distrito, cuando se celebra la audiencia constitucional, no dictan sentencia en la misma audiencia cuando la ley mandata que lo hagan el mismo día que se hace la audiencia. Y lo aplazan días, semanas, meses, ¿no? Entonces hay un dicho que dice que la justicia tardía no es justicia y eso es el primer tema toral. ¿Cómo garantizar a través de jueces y tribunales que se cumpla la celeridad y la expeditez procesal? Que no existe en los juzgados federales ni en los juzgados locales, ¿no? De hecho, los juzgados locales, si yo tomara la decisión, todo el personal de jueces y tribunales locales tendría que salir y tendría que renovarse al 100% para garantizar esa expeditez judicial, ¿no? Pero bueno, de hecho, el primer punto es que no se da esta expeditez procesal y esa es una queja constante de cualquier persona que haya tenido un proceso judicial. Le pueden preguntar y también de cualquier litigante, ¿no? Quien diga lo contrario, lo reto a un debate que me diga que no es cierto, ¿no? Esto yo tengo ya cerca de 22 años de litigante y eso es una constante, ¿no? Entonces, se supone, por lo menos ahorita de inicio, que la reforma judicial eh, plantearía que se resuelva ese problema, ¿no? Porque no es posible que por décadas siempre hayamos tenido el problema de que se haga nugatorio lo que dice el artículo 17 de Constitución, la justicia pronta y expedita, ¿no? Y hasta en los asuntos más sencillos hay tardanza y en los asuntos complejos, pues obviamente que también lo hay. Ahora, también cabe destacar que un segundo punto de la reforma es que si se aprueba la reforma constitucional, abriría esa puerta que siempre ha estado cerrada para que los juzgados, la judicatura en los estados, pues también se reforme, porque si el problema en el Poder Judicial Federal es grave, pues en el Poder Judicial de los estados, sobre todo aquí en Puebla, es terrible, ¿no? Es mucho, muy grave. Y esto desde que soy pasante siempre ha sido lo mismo, ¿no? Entonces se abriría esa puerta e incluso yo sería de la idea renovar totalmente todos los juzgados y tribunales a nivel local, ¿no? Y que hubiera un órgano que supervisara que eso se cumpla, ¿no? Entonces, esto es, pues ahora sí que urgente y necesario que se haga, ¿no? Porque si no se abre la puerta desde el punto de vista constitucional, pues los juzgados a nivel local, yo hablo del caso de Puebla y de algunos otros estados, pero yo calculo que en los demás estados es exactamente igual. Hay nepotismo, tardanza, amiguismos, tortuguismos, etcétera, ¿no? Y entonces yo aquí tengo casos contados en los que
Incluso 2 magistrados están sin tener carrera judicial y por el simple amiguismo están ahí de magistrados. Entonces, esta reforma de gran calado abriría esa puerta, ¿no? Igual, que alguien me dijera que eso no es posible o no existe, lo reto a un debate, ¿no? Y el tercer punto es si el paro que está haciendo el Poder Judicial es legal o ilegal. A todas luces, al no tratarse de un tema laboral, un emplazamiento a huelga, ni siquiera ningún supuesto de la Ley Federal del Trabajo para suspender labores se da en el paro que están haciendo el Poder Judicial Federal, tanto de los trabajadores de base, los trabajadores que no son jueces ni magistrados, como el paro de jueces y magistrados es a todas luces ilegal, conculcatorio del artículo 17 constitucional, porque afecta a todos los usuarios y afecta a los litigantes, porque pues ahora ya todos los asuntos que no sean urgentes están parados más de lo que ya de por sí están parados, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos amparos que se dictó la audiencia constitucional en julio y aplazaron la sentencia ilegal, porque eso es ilegal, y pues ahora no se van a resolver, ¿no? Entonces, una, se está violando el artículo 17 constitucional con este paro, y dos, no hay ninguna hipótesis normativa que prevea la Ley Federal del Trabajo ni las leyes burocráticas federal y local que justifiquen este paro, ¿no? Y sobre todo que estén recibiendo el salario sin trabajar, sin hacer actividades, ¿no? Esto no quiere decir que no se pueda usar una medida de presión. Desafortunadamente ahora ya las medidas de presión en estas administraciones, sobre todo en esta, pues ha sido una constante, ¿no? Pero pues una cosa es una medida de presión y otra cosa es una cuestión ilegal, ¿no? Entonces esto también es un problema porque no se está, realmente ahorita en este momento, no se está conculcando ningún derecho laboral a ningún miembro del Poder Judicial, juez o magistrado, ¿no? Entonces ese paro o esa inactividad no es legal, ¿no? Incluso yo he visto a otros litigantes que dicen que retiren la cédula a los abogados que estén de acuerdo a la reforma. Bueno, yo les planteo que lean tantito, lean todos los antecedentes de la democracia, de por qué votamos, de la representación y de la conformación de los poderes, para que entiendan que quien finalmente decide es la población, ¿no? Demos pueblo, kratos poder. Y eso no significa que, por último, que la reforma judicial lleguen personas inexpertas. Eso también es falso, ¿no? Porque considerar que los que actualmente conforman la judicatura federal y local son los mejores es una falacia, ¿no? Obviamente hay mucho mejores, o por lo menos iguales, pares, que pudieran desempeñar los puestos en la judicatura de manera más eficiente, oportuna y sobre todo respetando la celeridad procesal, ¿no? Porque estamos viendo, o la constante es que se hacen convocatorias a modo. Yo participé en una como defensor público federal y me consta, tengo pruebas de que fue una convocatoria a modo. Eso fue hace ya muchísimo tiempo. Eh, pues muchas veces ingresan las personas que no reúnen los perfiles o son simples recomendados. Esto a nivel local y a nivel federal, ¿no? Yo pienso que el Poder Judicial Federal por décadas ha trabajado bien. Hay funcionarios excelentes, hay funcionarios que realmente cumplen con su trabajo, honestos, pero son los casos menores, ¿no? Desafortunadamente así sucede. Claro, no por unos van a pagar todos, ¿no? Pero es un poder que siempre ha permanecido intocado y que pues obviamente la reforma judicial es lo que se quiere. Claro, siempre de reformar la ley a la práctica pues hay mucho margen de diferencia, ¿no? ¿Pudiera fracasar esta reforma? Pues sí, porque muchas reformas que se han hecho, por ejemplo la que se cacareó desde el 2008, el sistema penal acusatorio y el sistema de justicia, pues ha sido un fracaso, o sea, realmente fracasó. Eh, y pues se corre el riesgo de que fracase, ¿no? Pero es mejor hacerlo a no hacerlo, ¿no?
y hacer todo lo posible porque rinda sus frutos. Y realmente, pues yo creo que lo que quiere la ciudadanía es que si hay un asunto sometido a un juez, a un tribunal, pues se resuelva lo antes posible, sobre todo para poder agotar los recursos que la ley prevé, ¿no? Porque es peor la incertidumbre de que no se resuelva un asunto a que se resuelva y a lo mejor no es favorable, pero bueno, ya tengo oportunidad de agotar los recursos que la ley prevé, ¿no? Y que no se quede así en el limbo, ¿no? Como ahora sucede en muchos juicios de amparo, ¿no? Se quedan en el limbo después de dictar, después de celebrar la audiencia, pero ¿por qué? Si la ley mandata que se debe de dictar la sentencia en ese mismo momento, ¿no? Entonces, claro, es compleja que todos los jueces tribunales se tengan que elegir vía voto. Yo pienso que eso también pudiera ser de principio inviable, ¿no? Pero esto no significa que haya candados y convocatorias públicas abiertas para que lleguen las mejores mujeres y hombres a esos puestos y sobre todo de que si la cabeza está bien, pues todos los demás trabajen en el mismo sentido, ¿no? Cosa que desde luego no vemos por ninguna parte en la judicatura local, ¿no? Y yo sí estoy totalmente de acuerdo que se abre esa puerta para que entre esa reforma a los estados y, y erradiquemos ese, pues no sé cómo llamarle, ese coto de poder que ya se hicieron en los poderes judiciales locales y ahí es a donde está enraizada el nepotismo, la corrupción, la ineficiencia, ¿no? Y esta reforma pues abriría esa puerta y yo creo que sería lo mejor, ¿no? Porque la mayor parte de los casos que llegan al Poder Judicial Federal es porque no está haciendo su trabajo una autoridad local, ni los jueces, ni los tribunales locales, ¿no? Que eso también es, muchas veces no se comenta, ¿no? Que hay casos de amparo que llegan al Poder Judicial Federal, pero porque no está haciendo su trabajo o se están violando derechos a nivel local, ¿no? Entonces, pues es el tema de la reflexión que continúa. Yo sí estoy de acuerdo en la reforma. Algunas cosas pienso que son inviables. Y no sé por qué yo pienso que es más golpeteo político. No sé por qué se hace tanto ruido. Porque en el pasado ha habido reformas que nos han perjudicado y nadie ha dicho absolutamente nada, ¿no? No se cuestiona nada. Y el Poder Judicial, que ha sido un poder poco auditado, yo diría que nulamente auditado, y no ha rendido cuentas a la ciudadanía, ese es sin duda el Poder Judicial, ¿no? Y lo debe de hacer a nivel federal y a nivel local, ¿no? Creo que el tema local es mucho más grave que el del Poder Judicial Federal, pero por algo debe de empezar y de hecho esta reforma abriría esa puerta. Y además el paro que se está dando a todas luces viola la Constitución, ¿no? Pero bueno, eso también pocas veces se reflexiona. Pues bien, muchas gracias. Es un gusto saludarles. Saludos a Sergio Alonso, a Jonathan Morales, al maestro Uribe, miembro distinguido de ADUB. Pues que estén muy bien. Gracias por seguirnos y hasta la próxima.